La Iglesia Evangélica Libre Central presenta Un momento con la palabra, con el pastor maestro Guillermo Anse. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Siguiendo con la serie en el libro de Gálatas, ya en el último párrafo de esta carta, la enseñanza de hoy: en qué gloriarnos en la obra de Cristo en la cruz. Gálatas 6, verso 11 al verso 18. En este párrafo, Pablo va a darle un último ataque a los falsos maestros judaizantes que tanto daño habían hecho a las iglesias de Cristo en Galacia. Habían enseñado que los creyentes en Cristo, que eran gentiles, tenían que circuncidarse para hacerse judíos y cumplir la ley de Moisés para ser completamente salvos. En este texto encontramos un contraste entre la gloria que sentían los falsos maestros y la gloria que sentía el apóstol Pablo en la cruz de Cristo. ¿De qué se gloriaban los falsos maestros judaizantes? Según los versos 11 al verso 13. Se inicia la exposición en el verso 11, donde dice: mirad con cuán grandes letras os escribo por mi propia mano. Vemos un imperativo, mirad. Es un llamado de atención al lector y a sus oyentes, ya que la carta se leía públicamente. ¿Y con cuán letras os escribo? Quizás por un problema en la propia vista del apóstol Pablo, que escribía con letras grandes, ya que el contexto nos enseña que Pablo tenía una dificultad en la vista. Pero también podemos resaltar que era algo de su propia mano para enseñar la importancia del escrito de su propio puño, para recalcar su autoría y que no fue escrito por un secretario, ya que algunas cartas eran escritas por secretarios y los apóstoles lo que hacían era tener como un dictado, pero en este caso el apóstol por sí mismo escribe de su propia mano en el verso número 11. En el verso 12 comienza él a desarrollar el tema en que se gloriaban los falsos maestros, y él dice: todos los que quieren agradar en la carne. En el verso 12, si los falsos maestros querían agradar en la carne, los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión, agradar a las personas, gloriarse en la circuncisión para ganar más seguidores para el judaísmo. Es decir, su pretensión era ganar seguidores para el judaísmo, para así sentir ellos alabanzas en su propia carne. Vemos en el mismo verso que los falsos maestros entonces obligaban a los gentiles, a los no judíos, a circuncidarse. Es decir, la práctica de la circuncisión en los no judíos era para hacerlos miembros del pueblo de Dios. Y dice el texto: para evitarles ser perseguidos y el sufrimiento por causa de la cruz de Cristo, ya que seguir a Cristo era causa de persecución. En el mismo verso 12 lo enseña: estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ellos no querían padecer persecución, y la forma de obligarlos a ellos a circuncidarse era para enseñarles de que simplemente al circuncidarse ya no iban a padecer persecución por la causa de Cristo y que iban a ser respetados, y los obligaban entonces a circuncidarse. En el verso 13 encontramos que los falsos maestros circuncidados, aún ellos mismos,
no podían guardar la ley, no podían guardar la ley mosaica, es decir, nadie podía cumplir la ley, las 613 leyes, es decir, con una perfecta obediencia desde el nacimiento hasta la muerte. Solo querían circuncidar a los nuevos creyentes en Cristo para hacerlos seguidores de su propia religión y así sentirse orgullosos en sí mismos de tener numerología en su grupo judaísta o en su grupo sectario, vamos a decirlo así. Se sentían orgullosos de eso. Entonces, en el verso 11 al verso 13 encontramos de que se gloriaban los falsos maestros judaizantes en la carne para sentir alabanza o orgullo a la hora de circuncidar a la gente, solo para tener un número de personas en su propia religión. Pero en el 14 y el 18 vemos el cambio del contraste, donde el apóstol Pablo enseña de que él mismo se gloriaba como apóstol en la cruz de Cristo. Es decir, que su gloria era la obra de Cristo en la cruz. En el verso 14 dice: pero lejos esté de mí de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice allí en el verso 14, en su primera parte, si nuestro orgullo está en la obra de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Mi orgullo, el orgullo de todos nosotros como cristianos, es la muerte, la resurrección y la salvación que Cristo nos da a cada uno de nosotros. Entonces vemos en este mismo 14, en la otra parte, que Pablo enseña que no había jactancia en él por las cosas del mundo. Dice en el verso 14: por quien el mundo no me es crucificado a mí y yo al mundo. Si Pablo no sentía jactancia en las cosas del mundo, ni el mundo no le interesaba nada de Pablo. Es decir, el interés del mundo, pensamientos, filosofías, deseos y ambiciones son sin valor ante la cruz de Cristo. En Pablo no había interés por las cosas del mundo y el mundo no tenía ningún interés en el Pablo. Recuerden que cuando Pablo estaba en el judaísmo y perseguía a la iglesia de Cristo, tenía muchos seguidores y el mundo tenía mucho interés en Pablo. Pero cuando Pablo se hace cristiano, cuando Pablo sigue a Cristo, entonces el mundo menospreció al apóstol Pablo. Y Pablo dice: a mí el mundo me menosprecia y yo no tengo ningún interés en las cosas del mundo. Aquí en esta segunda parte del verso 14. En el verso 15 nos habla de la nueva creación en Cristo. Es decir, la nueva creación en Cristo nos hace iguales a cada uno de nosotros. Es decir, no hay circuncisión ni incircuncisión que haga la diferencia. El texto resalta que todos somos iguales ante Dios en la iglesia como su nueva creación, dice el verso 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, y la nueva creación en Cristo es la iglesia, donde no hay circunciso ni incircunciso, dice el texto bíblico. Es decir, la nueva creación en Cristo ahora es la prioridad, dice el texto. La búsqueda de la nueva vida en Cristo es solo lo importante y nos hace a todos iguales, sin jerarquías ni diferencias entre unos y otros. En el verso 16 encontramos que la nueva creación en Cristo produce misericordia y paz, dice en la primera parte. Los judaizantes eran algo ambiciosos, creaban confrontaciones entre las iglesias con sus propias reglas. Pablo enseña que la nueva creación piensa en el beneficio de los demás y esto produce paz y unidad dentro de la iglesia y no división. En la siguiente parte del verso 16 dice: paz, misericordia hacia ellos, al Dios de Israel. En la segunda parte resalta que los judíos que aceptan a Cristo son el Israel de Dios. Recuerden que los falsos maestros profesaban que los que se circuncidaban eran el Israel de Dios, eran el pueblo de Dios.
por lo que Pablo enseña que el Israel de Dios son los judíos que han creído en Cristo, a diferencia de los israelitas incrédulos o los falsos maestros. Es decir, todos los gentiles y los judíos creyentes en Cristo son una iglesia, o somos la iglesia. No es que la iglesia es Israel. Cuando este texto menciona que somos el Israel de Dios, hace referencia a aquellos judíos que aceptaban a Cristo como su Salvador personal. Y entonces Pablo resalta que son el Israel del Señor, el Israel de Dios. Entonces vemos aquí estos dos contrastes. Es decir, los judíos se gloriaban, o los falsos maestros se gloriaban, es decir, como judaizantes en la circuncisión y en tener número de personas en su grupo religioso. En cambio, el apóstol Pablo dice que nosotros nos gloriamos solo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en su obra de muerte, resurrección, para darnos vida eterna. En el verso 17 y 18 vemos ya la finalización de este libro de Gálatas. En el verso 17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, si nadie le dé más preocupaciones, confrontaciones, ni nada por el estilo. No existan problemas entre gentiles y judíos. Ya no me traigan más informaciones de que tienen diferencias entre ustedes. Nadie diga ni dude que Pablo, es decir, no es siervo de Cristo, pues en su propia carne física él lleva las señales y las marcas fieles a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el verso 17: porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, son las marcas de su apostolado y de su fidelidad al Señor. En el verso 18 muestra una despedida, una bendición final. Por eso aprendemos de este párrafo que, en contraste, los judíos o los falsos maestros se gloriaban en su carne, en lo que hacían, en el número de seguidores que tenían. En cambio, el apóstol Pablo se gloria en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A manera de principio, vamos a aprender algunas cosas. Número 1, en la iglesia el fin no es tenerlas llenas con personas por tener cantidad y no calidad, solo para sentir orgullo y agrado ante los hombres, o el hacer conteo de los convertidos en los cultos para hacer alardes personales o alabanzas en el número de creyentes que tenemos. Recuerden, sí podemos tener cantidad, pero que esa cantidad sea de calidad dentro de la iglesia y no sea para vanagloriarnos en los creyentes que tenemos. Número 2, en la iglesia lo importante no es cuánta gente se tiene congregada, sino la calidad de vida y testimonio de sus miembros, vida ejemplar que cada creyente tenga conforme a la vida de Cristo, conforme a la palabra de Dios. Número 3, en la iglesia el trabajo del líder no es para ser popular, tener poder o ser atractivo ante las personas de este mundo. Número 4, en la iglesia lo único importante es el orgullo de participar de la obra de Cristo en la cruz, en su muerte, resurrección y salvación por cada uno de nosotros. En la iglesia no hay que ofrecer falsas promesas humanistas disfrazadas de cristianismo, como declarar sanidades a la gente, o prosperidad material, o libertad de las cosas malas, o no tener más sufrimiento solo con hacer un pacto con Dios, con dinero, o solo con pactar con el Señor. Él es libre de cada una de estas cosas. Recordemos que los judaizantes obligaban a la gente a circuncidarse simplemente para ahorrarle el sufrimiento que traía el ser cristiano, y entonces obligaban a la gente a circuncidarse para evadir la responsabilidad con Dios y para evadir el sufrimiento que podía causar ser cristiano. Y no es así. En la vida cristiana podemos tener sufrimiento o persecuciones por la causa de Cristo, pero el Señor siempre nos va a dar la salida, y el Señor siempre nos va a dar la fortaleza a cada uno de nosotros. Así que nosotros los cristianos nos gloriamos en la obra de Cristo en la cruz, y no nos gloriamos en la carne, en las cosas que hacemos humanamente. Así que el Señor les bendiga a todos, y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.
La Iglesia Evangélica Libre Central presentó Un Momento con la Palabra con el pastor maestro Guillermo Anse.